Canal 1 en Cristo presenta Está de más decir, desde la perspectiva de un cristiano. Estamos viviendo hoy los últimos tiempos. Por esa misma razón, le invitamos a que escudriñe las Escrituras. Hola gente querida, ¿cómo anda gente querida de ustedes? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda cuando usted pueda ver este video. Estamos en abril del 2022 porque ya me olvidé la fecha. Increíble, no sabemos ni siquiera en qué fecha estamos. ¿Cómo anda gente querida? Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y a aquellos que nos vean por primera vez, bienvenidos al canal 1 en Cristo. ¿Cómo anda gente querida? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, mi querido amigo, acá de lo que está viendo, qué poco que se ve esto, la sobriedad, la calidad de la fe cristiana, cómo se está perdiendo espiritualmente, ¿no es cierto? Así que eso es la idea de querer enseñar a todos aquellos hermanos que nos estén viendo y que nos estén siguiendo, más que todo porque nos están diciendo, y esa era la idea, el Señor puso en nuestro corazón, comenzar a enseñar las cosas simples, las cosas realmente primordiales para este tiempo, que nos sirvan para estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Entonces, en primera medida queríamos destacar en este tema de Evangelio puro y religión cero. El Señor nos pide desde el reino de los cielos, siempre ha querido así, de que seamos personas simples, no seamos tan complicados, porque la fe cristiana se basa en la fe en Cristo, en ese amor de cruz, y que se mueve bajo la gracia, es un don inmerecido. Por lo tanto, ahora queremos destacar qué es lo que nos separa del mundo y de los religiosos. La pregunta es, ¿quién nos separa del mundo? Bueno, como dice ahí, lo que nos separa del mundo es la cruz de Cristo. Eso nos separa del mundo. Y de los cristianos religiosos o de los religiosos mismos que niegan a Cristo, sí, muy bien, exacto. Nos separa la doctrina. Por eso preparamos este video, un video que nos enseña eso, lo que nos separa de la gente del mundo y de los religiosos. Lo que nos separa del mundo y de los religiosos. Del mundo nos separa la cruz de Cristo, aunque hay cristianos insensatos que no quieren ni una astilla de la cruz. Y de los religiosos y falsos cristianos nos separa la doctrina perteneciente al reino de los cielos. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nos separa del mundo. No ponen la mirada en Dios, ni mucho menos tomar su cruz, prefieren el mundo. Rechazan a Cristo. Y Colosenses 3, 2 al 4 nos separa de los religiosos. No ponen la mirada en el reino de los cielos. Colosenses 3, 2 al 5. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mucha gente se inclina a una religión.
no entiende que la adoración solo es a través del Hijo de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Los religiosos no adoran a Dios en espíritu y verdad, como dicen las Escrituras. Al tener religión, sus corazones no están alineados con Cristo, y mucho menos con el reino de los cielos. Pasando en limpio, los del mundo quieren seguir viviendo como si no hubiera un Dios vivo para adorarle de corazón. Y los religiosos, viviendo religiosamente, con doctrinas extrañas. Como si no estuviéramos en tiempos proféticos. Se mueven sin las Escrituras, sin el Espíritu Santo, y sin intimidad con Dios. Son pura obra pública. Eso es lo que nos separa de los del mundo y de los religiosos. Entonces ahí está, mi querido amigo. ¿Cómo le hacemos entender a la gente del mundo? Fíjense lo que dice entonces en Mateo 10, 37 al 39. Miren lo que dice. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo hacemos para hacerle entender esto a alguien del mundo? Ahora, hay muchos cristianos que justamente tampoco lo entienden muy bien a esto. De hecho, en eso se basa de vivir de religión, en las religiones, en la apariencia, a través que justamente métodos, filosofías humanas, donde no se mueve la gracia, ese don inmerecido prácticamente que nos marca el mismo Señor a través de esa fe en esa muerte de cruz, es lo que no se hace la diferencia. Los cristianos prudentes justamente es lo que tenemos que hacer, entender la gracia, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, dejar el mundo, sus pasiones y sus deseos, y vivir conforme a la voluntad del Espíritu de Cristo. Lo habíamos enseñado anteriormente, de que justamente las Escrituras hablan claramente del Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo. En Romanos 8, 38 al 39, justamente a través de esa fe, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exacto. Y dicen que para la gente del mundo es vana la cruz de Cristo. Justamente la gente del mundo se cree que con la muerte física se termina todo. Y un cristiano tiene que pensar todo lo contrario, porque la fe cristiana y el evangelio se trata de eso. Ahora, también tenemos que convenir que hay muchísimas doctrinas erráticas y hay mucha gente que sigue llorando a los muertos aunque pase mucho tiempo. Es más, podemos ver en las redes sociales que justamente se festeja el cumpleaños de los muertos, y eso hace mucho el mundo. Y los cristianos, sí, muy bien, también hacen exactamente lo mismo. Es increíble. Por eso la doctrina es muy importante. ¿Qué nos separa entonces ahora de los cristianos imprudentes, de los cristianos insensatos, o de los cristianos religiosos, o de aquellos que tienen una religión donde sacan de contexto a Cristo? ¿Qué nos separa? Muy bien, habíamos hablado. La doctrina. Fíjese, en Colosenses de 3, del 2 al 4, eso es lo que nos separa de los religiosos. No ponen la mirada en el reino de los cielos,
no quieren saber nada con los tiempos finales, no toman como los tiempos finales que viene una orden celestial, que viene una orden de arriba, que justamente todas las cosas que están aconteciendo lo envía el mismo Señor. Vamos nuevamente a dar un repaso de lo que vimos en el segmento anterior. Cuando dice la Escritura, dice que aquel que ame más a padre, a madre, hijo, hija, más que a mí, está diciendo más que a mí, no que dejar de amar a nuestros seres queridos, sino que poner en primer lugar y de corazón, poner nuestro corazón en primer lugar al mismo Hijo de Dios, que es el único camino para llegar a la vida. Eso es lo que quiere decir. Justamente la diferencia que tenemos en contra del mundo, que el mundo no tiene la fe genuina en Cristo, otros que viven en una religión, dice, de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí. Y después está la gente esa, muy religiosa, que justamente se creen de que practicando una religión están más cerca de Dios, y eso es un completo error, cosa que ahí donde nos separa con la gente religiosa la doctrina que pertenece al reino de los cielos. Exacto, mi querido amigo. Por último, quería destacar este tema de que estamos editando, por ahora van 109 páginas en un archivo PDF, un archivo de texto e imágenes, el estudio bíblico de la marca de la bestia descifrada bíblicamente. De hecho, hemos sacado la cuenta aproximadamente. Hasta ahora requiere más de 100 versículos, justamente un estudio completísimo donde ahí vamos a destacar qué es la marca de la bestia bíblicamente descifrada, por qué son 3 números 6 la marca de la bestia, cuando la bestia justamente gobierne, va a intentar marcar a todos los moradores de la tierra. En qué tiempo profético, como no sabemos ni siquiera cuándo el Señor se va a manifestar, en qué día, qué fecha, qué hora nos vamos a encontrar con Él en el aire, no podemos ponerle fecha tampoco, mucho menos al inicio de la marca de la bestia, pero sí el tiempo profético que según determinan las escrituras, sí. Y después el cuarto, que es el más difícil, que es por donde ya hemos comenzado, de la implementación de la marca de la bestia. ¿Cómo va a hacer para implementar su marca en ese tiempo profético donde ya la iglesia ya no está en el planeta? Por eso era como que no era del tema de que no nos interesaba enseñar esto, sino que como es después del arrebatamiento de la iglesia, preferimos más en ayudarle a prepararse para el arrebatamiento de la iglesia que tener el conocimiento de este tema. Así que lo bueno es saberlo de las cosas que vamos a escapar, que una de ellas es justamente la marca de la bestia profética. Noticias en Argentina, Israel y el mundo. ¿Por qué la OMS ha tardado tanto en reconocer que el virus se transmite por el aire? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, mi querido amigo. Variante de Omicron, y hay otra variante nueva más que después lo vamos a ver. La verdad que ya no sabemos cómo decirlo esto. Lo hemos dicho desde un principio, esto va a ir en aumento, esto no se va a detener. Usted como cristiano, prepare su vida, prepare la vida de sus hijos, su familia, prepárese para el próximo acontecimiento, que no lo sorprenda el arrebatamiento de la iglesia. Fíjese usted que lo que está pasando en China, no se olvide que justamente cuando comenzó todo esto, la definición de las profecías, estábamos viendo exactamente que eso iba a ir en aumento, y mucha gente, incluso cristianos, le han puesto la esperanza de que las cosas en la tierra se iba a mejorar, que como que esto, bueno, lo vamos a normalizar y vamos a tratar en contra de las profecías y de las cosas que ya están escritas. Y justamente todo esto que está aconteciendo mundialmente, ahí estamos viendo por ejemplo cómo avanza el orgullo gay, mientras que hay guerras también,
entre Ucrania y Rusia. Se está cumpliendo todo, vamos camino a todo el empeño profético que ya está determinado y escrito por el mismo Dios de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la OMS ha tardado tanto en reconocer que el virus se transmite por tierra? Fíjese que acá tenemos la fecha del 3 de abril, que volvieron a confinarse en China de manera estricta 24 millones o 25 millones de habitantes, solamente en Shanghái, una ciudad china, una de las más pobladas del lugar y de una provincia de ese país chino. Esa nueva variante Omicron aparte viene con otro brote, otra variante más que está justamente contagiando y produciendo aún muchas más muertes, e incluso está omitiendo la validez de la vacuna. Lo habíamos hablado también en su momento, el tema de la vacuna. No se lo conoce el virus, la OMS ellos ya tienen determinados, lo negaron 4 veces en estos 2 años y por último lo terminaron aceptando, que se equivocaron. Este confinamiento no es cualquier cosa. Las medidas que toma el gobierno chino no es cualquier cosa, es porque justamente incluso habían hecho todas las cosas terrenas que pueden hacer para contrarrestar todo esto, sin embargo no pudieron. Ahora la pregunta es, ¿esto se vendrá para Argentina y para el resto de los países del mundo? Parece que sigue. Por eso le estamos diciendo que usted esté atento, esté alerta, porque es muy probable que en cualquier momento el Señor nos saque del planeta. Fíjense, esto tiene fecha del 3 de abril, como dijimos, esta parte del 3 de abril, y tiene el 14 de marzo. Entonces empezaron antes, estoy viendo acá que la fecha, el 14 de marzo, o sea que estamos hablando cerca de un mes del confinamiento. Y esta noticia del 15 de marzo, había una que habíamos visto que estaba con la fecha de hoy, hasta la fecha hoy, que es 23 de abril del 2022, justamente estamos hablando que ya cumplió más de un mes este confinamiento en China. Según dicen que dentro de 4 meses puede llegar a la Argentina. Se saca aproximadamente un cálculo viendo cómo se mueve el virus. Entonces la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿cómo tenemos que hacer la mirada objetiva en este caso? ¿Por qué la OMS recién ahora reconoce que al final las escrituras tenían razón? Nosotros en otros videos, si usted quiere verlo, ahí hemos aclarado cómo se produjo esta pestilencia mundial. La pregunta es, entonces, acá fíjese, la OMS tardó 2 años en reconocer que el coronavirus se transmite por el aire. Fíjese usted, acá incluso dice que se sugiere esta evidencia de que el coronavirus se transmite por el aire, que los consejos de salud no se han puesto de acuerdo, no se han puesto al día. Claramente habla de que la pestilencia está gobernada por el mismo Dios de los cielos. Nosotros no tenemos ninguna duda, por eso le queremos transmitir que usted sea sabio, entendido y se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Estas enfermedades justamente que está causando, fíjese que también toca a Israel. Israel está siguiendo mucho el caso. Muchas veces ha tirado el barbijo y después lo volvió a juntar. Entonces teníamos en su tiempo estábamos lo que estábamos diciendo, digamos, lo que dicen las escrituras, la estábamos entendiendo al derecho. Estos vivían suponiendo, fíjese que tenían suposiciones sobre que esas suposiciones que eran falsas, y siempre estaban aprendiendo cosas nuevas. Era como que nunca lo terminaban de conocer el virus. De hecho, para hacer una vacuna, para que una vacuna, digamos, contrarreste esta enfermedad, justamente se tiene que conocer el virus. Y eso es lo que todavía
no se está haciendo. No se conoce esta variante letal. Este virus respiratorio no lo conocen, entonces no va a haber vacuna que funcione. Y ellos tenían que admitir que justamente todo esto provenía del aire. Exacto, mi querido amigo. Entonces tenemos que ir a las escrituras. Pasaron 2 años y ahí dice que declara claramente que el virus se transmite por el aire. Entonces dice que tardó muchos meses en reconocer que el virus podría viajar en partículas diminutas llamadas aerosoles, que pueden propagarse ampliamente y permanecer en el aire. Y pasaron casi 2 años hasta que la OMS declarara claramente que el virus se transmite por el aire. Qué increíble, ¿no? Lo habíamos dicho de un principio, que estábamos viendo en las escrituras claramente que el mismo Señor activó este SARS-CoV-2, llamado coronavirus según el hombre. Para nosotros son señales proféticas que se están cumpliendo, y eso es justamente lo que está aconteciendo. Vamos a las escrituras. Fíjese lo que dice en Lamentaciones, también ya lo hemos visto en otro video. ¿Quién será aquel que diga, Lamentaciones 3:37, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pregunta. Exacto, mi querido amigo. Todas las cosas provienen de los cielos. La orden que tiemble la tierra proviene de los cielos. Endurecer el corazón del hombre vanaglorioso proviene de los cielos. El que puede generar guerra es el que proviene de los cielos, que está sentado en su trono. Pero el que genera pestilencia también es él. ¿Quiere una prueba? Bueno, ¿quiere pruebas bíblicas? Ahí va, mi querido hermano. Usted prepárese, recomendado. Primera de Crónicas 21:12. Fíjese lo que le pasó al rey David. El rey David, incitado por Satanás, justamente dice: pero Satanás levantó contra Israel e incitó a David, incitó a su presidente en aquel momento, el presidente de Israel de aquel momento, a que hiciese un censo. Vamos directamente al 12. Fíjese usted que en causa de 21:12, escoge para ti, le da a escoger a través de un enviado de Dios, le da a escoger a David 3 años de hambre. Entonces, ¿quién genera el hambre? Se dan cuenta que esos 3, ya lo hemos dicho en otro video, esos 3 siempre van acompañados. Hambre, guerra y pestilencia, siempre van las 3 y son juicios de Dios. Son determinaciones del mismo Dios de los cielos. Entonces, tiene usted, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario. A ver si no entendemos. Está diciéndole ahí que tiene 3 meses de derrota delante de los enemigos y que él no va a intervenir, no los va a ayudar, y que ya les va a dar el poder para que sean derrotados. Todo su ejército que David censó iba a ser derrotado por el enemigo. O 3 días la espada de Jehová. ¿Y qué significa la espada de Jehová? Sí, muy bien, ahí la misma escritura se lo aclara. Esto es la peste en la tierra. Entonces volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Quién es el que gobierna la pestilencia mundial hoy, según el hombre? Que son señales proféticas, según los cristianos prudentes, que estamos esperando. Por lo menos la familia de un Cristo está esperando ese semejante acontecimiento, y tratamos de hacer lo posible mejor las cosas para que nos encontremos con Él en el aire de manera irreprensible. Estamos orando todo momento, teniendo intimidad con Él, siguiendo nuestras vidas. Por supuesto, hay que trabajar, hay que hacer cosas en el hogar, en la casa, estar con nuestra familia, pero nuestra mirada objetiva, espiritual, está puesta en el reino de los cielos. Exacto, mi querido amigo. Dice la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. En el 13, entonces David dijo a Gad, que fue el enviado de Dios: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombre. Tremendo. Después usted lo puede seguir leyendo, porque esto continúa justamente, y ahí habla de que un ángel estaba produciendo justamente
destrucción a través de una pestilencia. Después usted ahí lo lee, tremendo mensaje, deja mucha enseñanza. Entonces, para pasar en limpio, ¿quién será aquel que diga que esta pestilencia no la envió el mismo Señor? ¿Quién será aquel que diga esto? ¿Quién será? Y justamente todas estas cosas que están pasando, ¿a usted le parece casualidad? Estas guerras, le digo más, ya Israel está próximo también a una guerra. En cualquier momento ya hay muchos conflictos. Esto va a ir en aumento sin lugar a dudas. No tenga duda de que las escrituras se van a cumplir. Así que una recomendación para terminar esta parte del video: usted entréguese de corazón a Jesucristo, prepare a su familia, prepare a su gente en las escrituras, sea sobrio, sea entendido que en los próximos días y en cualquier momento hay que estar expectante. Dice que tenemos que estar llenos de fuego y expectante. Nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia. De lo que podemos ver en la escritura no queda mucho tiempo. De lo que podemos ver en la escritura no podemos ponerle fecha ni hora determinada, pero sí nos está invitando a que nos preparemos, porque esto va a aumentar, esto no se va a mejorar. Así que, y nosotros tenemos que tener gozo, estar tranquilos, confiando que el Señor nos ha perdonado todo tipo de pecado y que nos ha limpiado y lavado con su sangre preciosa y amada. Debates sin genealogías interminables. Súmate al debate. Debates sin genealogía interminable. Increíble, amigo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, muy bien. De los falsos profetas. Cuando hablas mal de un siervo de Dios, escuchen esto: cuando hablas mal de un siervo de Dios, causa lepra espiritual en tu vida. Increíble. Pero ¿cómo? Si dice la escritura de que todo aquel que tenga el Espíritu de Jesucristo, todo aquel que le reciba a Cristo de corazón, justamente se acaba la muerte espiritual, y si se permanece en él, tiene vida eterna. Hasta que se muere tiene vida eterna. Y si es una persona cristiana con fe, puede vivir una vida espiritual. ¿De qué lepra espiritual estamos hablando? ¿Quién lo puede decir? Sí, un falso apóstol. Ya vamos a hacer un estudio profundísimo de este tema. No queremos generar justamente genealogía interminable. Queremos ponerle fin a este tema. Los apóstoles son solamente 12. O sea, sí, muy bien. Este que usted ve en pantalla es uno de los tantos falsos apóstoles. Está plagada la tierra de falsos apóstoles. Ahora, fíjese lo que dice en las escrituras. Apóstoles hoy, cuando hablas mal de un siervo de Dios, según ellos, ¿no?, produces lepra espiritual en tu vida. Ten cuidado. Acá en 1 Juan 4:1 dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos para probar los espíritus que son de Dios si esta gente nos amenaza de que tenemos muerte espiritual? Qué increíble, ¿no? Y justamente eso es lo que está aconteciendo en el planeta. Se han levantado falsos ministros de Dios y que se han ido y se han volcado a las riquezas terrenas. Son simplemente personas que se han enriquecido en el nombre de Cristo y se hacen los servidores de Dios. Y esto también cabe la responsabilidad en la gente. Lo hemos hablado también de eso. Y fíjese lo que hace un falso profeta según las escrituras. Es algo tremendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Justamente hay que probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto está en 1 Juan 4:1. Ahora, si nosotros nos vamos a las escrituras, justamente, ahí nos podemos dar cuenta de que estos han existido siempre, antes de Cristo y después de Cristo, y mucho más hoy. Entonces, si la escritura dice que hay solamente 12, por eso vamos a hacer un estudio para terminar ya con este tema. Si dice la escritura que son solamente 12, la pregunta es entonces, ¿qué hacen hoy hombres
autorrotulándose apóstoles, como que son mucho más que un pastor, un simple hombre de Dios que predica el evangelio del reino de los cielos y que contiene a la gente sin pedir nada a cambio, lo hace de corazón. ¿Y qué hacemos con que justamente todo lo contrario? Es para llevar una vida en el nombre de Cristo, una vida de lujos, y esto también aparte se hacen como que son los servidores legales de Dios. Así que vamos a ir a las escrituras, vamos a ver qué dicen las escrituras al respecto, pero en los próximos días vamos a hacer un estudio profundísimo del tema, y para que no caiga en un engaño, justamente queremos sanear el pueblo de Cristo para que se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Existen los apóstoles hoy? Por lo que dicen las escrituras, no existen. Por lo que dicen la escritura, Pablo fue el último apóstol. De hecho, en la escritura no hay, después de Pablo no hay ningún apóstol. Hay muchos discípulos, siervos del Señor, diáconos, ancianos, pastores, pero no hay apóstoles. Después tenemos que hablar también, ¿existen los profetas? Habría que verlo. Nosotros de lo que vemos tampoco hay profetas hombres, por lo menos con títulos, sí, don de profecía a través de la escritura y el Santo Espíritu, pero no de título profeta, que después lo vamos a ver. Ahora nos vamos a encargar del tema de los apóstoles. Justamente los apóstoles es la gran pregunta que nos estamos haciendo. ¿Existen los apóstoles hoy? Pregunta, ¿existen los apóstoles hoy? Las escrituras hablan claramente que justamente en el crecimiento de la iglesia tuvieron mucho que ver la autoridad y el testimonio que tuvieron los apóstoles que preparó el mismo Señor, que estuvo 42 meses aproximadamente preparándolos. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Pedro 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 21. Fíjense lo que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esas fábulas artificiosas ya venían antes de Cristo, durante el tiempo de Cristo y mucho más después de Cristo, sino como habiendo visto, dice, con nuestros propios ojos su majestad. O sea que el primer requisito que había que tener para ser apóstol es haber visto al mismo Señor. De hecho, Pablo dice en sus mismas cartas que él no fue levantado por hombre alguno, que se le presentó el mismo Señor con un cuerpo glorificado y que el apostolado lo recibió directamente de él. Fíjense que Pedro mismo señala a los creyentes la verdadera autoridad de la palabra de Dios, declarando que el inspirado testimonio de los apóstoles elimina todo engaño o impostura. O sea, ponerse un título, de eso estaba hablando justamente, porque no han seguido fábulas artificiosas, sino que estuvieron presenciando el semejante favor que hizo el Hijo de Dios mientras estaba vivo en la tierra, y su gracia y autoridad, que lo pudieron ver con sus propios ojos. No han seguido fábulas artificiosas, es decir, mitos inventados por la sabiduría humana. Filosofía humana, esa que a esta gente actualmente les gusta hablar para motivar a la gente y hacerla más almáticas que espirituales, y que no es sabiduría humana, en contraste con la inspiración justamente de la que estamos hablando. Es muy diferente esa inspiración. Es una inspiración, dice, que no viene por sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:13, a ver, veamos qué dice. 1 Corintios 3:13. ¿Qué dice? Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Mamita querida, cuando esta gente sea probado, al igual que nosotros, sea probada nuestra obra, aquellos que hemos predicado el Evangelio. En el 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó. Esta gente no se da cuenta que está sobreedificando sobre lo más pequeño, sobre esas personas que van a escucharlo, que justamente eso también se va a juicio. Dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó sobre aquellas personas, recibirá recompensa. En nuestro caso, vamos a recibir recompensa por todos aquellos que le hemos predicado el Evangelio. Nosotros vamos por la recompensa de la vida eterna, pero el mismo Señor ha querido así de darnos coronas. Qué tremendo, ¿no? Fíjese usted que el primer testimonio apostólico, justamente esa revelación de poder, ellos hacían manifiesta la venida de Cristo. Volvemos de nuevo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque dice que justamente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: ellos estuvieron ahí, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Todos los apóstoles estuvieron en ese preciso momento. Mire cómo comenzaron los 12 discípulos, y después tenía muchos más. Eran, aparte de ser apóstoles, comenzaron siendo discípulos del Señor. Les dio autoridad, dice, esto está en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos que eran los 12 apóstoles después, les dio autoridad, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Eran discípulos, no hace falta ser nombrado apóstol para tener ese poder que el Señor dé a cada uno según su perfecta voluntad. El número 2 dice lo siguiente: los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3, y les dijo: no toméis nada para el camino. Y es justamente lo que están haciendo hoy, todo lo contrario. Toman de todo durante el camino. De hecho, muchos predican por amor al dinero. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, había que ir con lo puesto y solamente presentarse casa por casa. 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea, había que ir, predicar del Evangelio del reino de los cielos y salir. Si la gente nos hacía quedar, había que quedarse. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y donde quiera que no os recibieren, no había que hacerse mucho problema. Había que salir de ese lugar y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Se dan cuenta? No hace falta ir por detrás de la gente, ni que la gente esté detrás nuestro. Es muy claro y contundente la escritura. Por eso acontece todo lo que ha acontecido en este tiempo. Número 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. 7. Que llegó a oído de Herodes el tetrarca, oyó de todas estas cosas que había hecho Jesús, que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado a los muertos. Mire hasta dónde llega, porque él se multiplica en esos 12 discípulos, y llega Herodes a pensar, justamente cuando se enteró de todas estas cosas, que había resucitado Juan el Bautista, que él mismo había matado. Otros decían que Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente hacía señales porque sanaban a gente enferma, pero por sobre todas las cosas se predicaba
sobre el reino de los cielos. Fíjense en el 9, dice: y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Estaba hablando ahí del mismo Señor que ya había enviado a sus discípulos a predicar casa por casa. Y después en el número 10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces estamos viendo de que estos apóstoles, ¿saben?, comenzaron como discípulos, como hubo muchos otros. Fíjese usted que ¿qué será de tan falso este tema de la autorrotulación de los falsos profetas y la autorrotulación de la que estamos hablando ahora, de los falsos apóstoles? Que en el mismo libro de Hechos, ya habiendo quedado 11, vamos a ir al libro de Hechos, habiendo quedado 11, ellos hacen un sorteo. Esto es algo, una filosofía humana, lo decidieron por ellos mismos. Justamente en el libro de los Hechos, a ver si lo encuentro, 1, 21 y 22, vamos acá, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos, Hechos 1, 21 y 22. Es necesario pues, esto lo dispuso Pedro, que era el que comandaba ahí los 11 que habían quedado. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces eso es lo que hacían los discípulos en aquel tiempo. Aparte de predicar y sanar, predicar el evangelio del reino de los cielos, iban y sanaban a los enfermos casa por casa. Hacían, no solamente eran 12, después eran mucho más. Algunos libros históricos hablan de cerca de 1000 discípulos. Pero los que estaban desde la salida, que dice acá, como dice acá, entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan, justamente, miren ustedes, qué curioso, porque después del bautismo de Juan, al poco tiempo después, justamente Herodes lo mata. Dice: hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para cumplir el rol, ya no como discípulo de Cristo, sino como apóstol, había que estar desde el bautismo de Juan, ahí cuando justamente dice el mismo Señor: oigan, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que todos ahí escucharon, todos los que estaban ahí en ese lugar, todos los apóstoles lo vieron y lo escucharon. Vieron la cantidad de maravillas y milagros que hizo. Todos los discípulos lo vieron por igual. Y justamente dice que para cumplir como apóstol, para entrar dentro del sorteo de apóstol que hicieron acá justamente en el libro de Hechos 1, 21 y 22, dice que había que estar comenzando, había que contar con ellos, que entraba y salía el mismo Señor, comenzando desde el bautismo de Juan, esto está en el 22, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros, uno más que sea testigo con nosotros de su resurrección. Había que entrar en el sorteo solamente esta gente. Y señalaron a cuánto, a los 1000 que había, a los 70 que estaban ahí presenciando el ascenso del Señor y la resurrección. No, mi querido, solamente 12 entraron a ese sorteo. Uno se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Nadie los mandó a que hagan este sorteo. De hecho, justamente Matías no fue nunca más nombrado. Algunos libros históricos, crónicas romanas, dicen que este Matías no duró un mes, que fue muerto. Fue a visitar a los parientes y no volvió más. Justamente dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hay unos libros históricos que habla de Matías, el único escrito que hay sobre este hombre, que fue favorecido en ese sorteo como apóstol, fue nombrado como apóstol. Dice esta historia que
que fue a avisar a sus parientes que fue nombrado apóstol y que nunca más volvió. Algunos dicen que fue muerto en el camino, que no llegó, etcétera, etcétera. Sea cual fuere la verdad de todo esto, el tema es que no se supo más nada. Entonces volvemos de nuevo a lo mismo. No hay que levantar apóstol. Un hombre no puede levantar otro apóstol. O sea, entre los apóstoles que se autodenominan hoy, no tienen una razón de ser bíblica e histórica. Dice en Hechos 1:24, y orando tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y dice en el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Se da cuenta? De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se da cuenta? Había 11, por eso salió uno más sorteado para que se complete los 12. Entonces, si el requisito era ese era el requisito, entonces ¿por qué hoy se nombran apóstoles? Incluso hay escuelas de apóstoles. ¿Por qué no le hace mucho ruido que acaso justamente el catolicismo se basa en un falso apostolado idólatra? Justamente el catolicismo tiene esa doctrina errónea de rotularse de apóstoles, intermediarios entre Dios y los hombres. Tremendo. Fíjense lo que dice justamente acá. Dice lo siguiente: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuál sería el número 12 entonces? Porque si este Matías, que no tuvo trascendencia, fue un sorteo humano, ¿cuál fue el número 12? El último apóstol y el más abortivo. Sí, muy bien, Pablo. El mismo Pablo decía justamente eso, que él era el último apóstol y el más abortivo de todos. Primera de Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Examinando la web. Enseñanzas, mensajes, hombres, espíritus y doctrinas. Examinando la web y las redes sociales, mi querido amigo, la quinta parte de esta emisión. La cuarta parte de esta emisión. Examinando la web y las redes sociales. Probar los espíritus son de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Se van a cerrar las iglesias evangélicas? Según lo que vemos en las escrituras y en esa intimidad que tenemos con el Eterno, nosotros sostenemos que por amor a los más pequeños, habiendo tanta confusión y doctrinas extrañas, que el Señor va a dar un paso más para hacer posible que se cierren las iglesias evangélicas. Lo que sí estamos seguros de que el anticristo, cuando comience su gobierno, va a cerrar todas las iglesias de las distintas religiones. Pero en este caso, como el mismo Señor va a filtrar, justamente el juicio comienza por casa, va a ser un movimiento. Después podemos explicar, justamente vamos a explicar en el mismo estudio que vamos a hacer en los próximos días, en los próximos videos, el estudio bíblico, que hay 70 razones por las cuales sostenemos que las iglesias, por lo menos evangélicas, se van a cerrar en los próximos días. De hecho, le podemos adelantar también que es muy probable que justamente los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos líderes en Cristo, de esas doctrinas anticielo,
van a hacer que la gente salga a las calles a protestar por las nuevas determinaciones que va a tomar los fiscos de cada país. Eso después lo vamos a dar con más detalle. Justamente va a comenzar por la sana doctrina, es increíble. ¿Por qué no empieza por lo falso? No, justamente de eso le vamos a explicar en ese estudio bíblico. No se lo pierda, en los próximos videos vamos a hablar paso a paso las 70 razones por las cuales se van a cerrar los templos evangélicos. Tiene mucho que ver el manejo, aparte de la doctrina, que eso se va a encargar el Señor de filtrarla, pulirla, purificarla, y que al fin y al cabo vamos a terminar los cristianos prudentes en iglesias, en casa de familia. Justamente todos estos lugares, toda esta junta de masas en los próximos días van a ser las primeras que van a ser filtradas justamente por la misma sociedad anticristo. Así que eso queríamos destacar en esta parte para que usted no se pierda los estudios. Si hay 70 razones, délo por hecho que hay 70 versículos, pero en cada razón hemos editado que por lo menos hay 2. Vale decir que vamos a utilizar de 140 a 150 aproximadamente versículos bíblicos que vamos a sostener de que la iglesia evangélica en los próximos días, con todos los acontecimientos que se vienen, se van a cerrar en los próximos días. Justamente dice que este tema lo venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Y en qué nos confirmamos en las escrituras? Como para hacer un resumen y cerrar la idea de por qué decimos lo que decimos. En Apocalipsis 17 dice que justamente se le va a entregar un poder al anticristo para que no haya libertad de culto en aquel tiempo. Se le va a dar un poder a la bestia y va a ser como justamente el anticristo quiera, porque el mismo Señor así lo dispuso. Usted vaya y consulte ahí en Apocalipsis 17 y 17 y usted se va a dar cuenta en lo siguiente. Fíjese acá en el video. Hemos hecho una captura en las redes sociales, por eso se llama Examinando la Web y las redes sociales, que se están peleando a ver quién tiene el mejor músico, el mejor pastor. Fíjese ahí, usted léalo ahí y se va a dar cuenta que hay esas peleas. Justamente que nosotros los que estamos en la iglesia en casa no andamos peleándonos por los músicos ni los pastores, ni quién predica más lindo, o quién es más lindo, más rubiecito, etcétera, etcétera. Entonces, este estudio de las 70 razones bíblicas por las cuales se cerrarán los templos evangélicos de piedra, comandada por pastores, justamente líderes que no tienen la doctrina del reino de los cielos, va a ser posible que se cierren en los próximos días. Se lo vamos a dar con contundencia bíblica y profética en los próximos días a través de este medio de tanto de canal de Facebook como en YouTube. Filtrando con la Biblia en la mano. Filtrando con la Biblia en la mano, mi querido amigo. Las profecías bíblicas no hay que menospreciarlas. Las profecías bíblicas que están escritas no hay que menospreciarlas. Eso es lo que nos justamente nos dicen las mismas escrituras, que lo que está escrito no hay que menospreciarlo. Y justamente no hay que apagar el espíritu a causa de eso. Habíamos visto que justamente que filtrando con la Biblia en la mano, hemos notado que los cristianos, el cuerpo de Cristo supuesto, nosotros sostenemos que son los imprudentes, están orando por las naciones. La pregunta ¿es correcto según la Biblia, según el Espíritu que proviene de lo alto, orar hoy por las naciones? Nosotros sostenemos que no. Por eso vamos a hacer también que tiene mucho que ver el estudio bíblico del cierre de la iglesia evangélica, las 70 razones por las cuales se van a cerrar. Hemos editado también las 70 razones por las cuales hay arrebatamiento de la iglesia. De la misma manera, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se prepare para ese semejante acontecimiento
y puede estar parado delante de él, se encuentre con él en el aire, irreprensible, se necesita cerrar estos lugares. Porque orar por las naciones, orar hoy por las naciones, orar en contra de las es orar en contra de las profecías bíblicas. Si las naciones hoy están en guerra, de hecho en cualquier momento Israel entra en guerra también, sumado a eso de que ya está escrito que casi todas las naciones, por su misma vanagloria, porque no van a querer dar brazo a torcer de que el Señor dispuso que gobierne un hombre inicuo el planeta, estos se van a activar con guerras justamente, y eso va a hacer que se aumente la pestilencia y va a hacer que se aumente las hambrunas. Entonces se cumplen las tres cosas que siempre hemos enseñado a través de la escritura, que eso se tiene que cumplir sí o sí. No se puede orar en los próximos días para que te funcione bien un negocio, por ejemplo, que sea un negocio próspero y que ganes dinero, porque si estamos diciendo que va a haber un quiebre económico a nivel mundial, significa que ningún negocio como antes del cumplimiento de estas profecías, que funcionaba a medias, mucho menos va a funcionar ahora. Lo mismo pasa con todo tipo de liderazgo en los próximos días, está próximo a caerse. Entonces la pregunta ¿es correcto hoy orar por las naciones? Nosotros notamos de que hay un tremendo error al respecto, porque si esto va a ir en aumento, significa que las naciones, y que van a ser entregadas incluso al anticristo, entonces no hay necesidad de orar por las naciones. De hecho podemos decir que estamos en contra de la voluntad de los cielos, del mismo Rey eterno que ha creado todo. Por eso vamos a ver en el siguiente video un resumen, porque de hecho son muchos versículos en cuestión. Por eso vamos a ver de contratar el semejante error hoy que cometen los evangélicos, sobre todo, aunque están todo el mundo, hasta incluso el mundo y los religiosos de doctrinas extrañas, orando también por lo mismo, oponiéndose a los acontecimientos mundiales proféticos. Está mal orar hoy en contra de estas cosas, en vez de prepararse justamente espiritualmente, examinarse a uno mismo, tener quietud y confiar en el Señor, que si se manifieste lo que se manifieste, nosotros debemos estar preparados. Y justamente sostenemos que se van a cerrar la iglesia evangélica porque no se está orientando a su mismo pueblo, al pueblo que el mismo Señor se ganó con su sangre, para que se preparen para este semejante evento profético que es el arrebatamiento de la iglesia. Filtrando con la Biblia en la mano. Oración mundial por las naciones de la tierra. Hoy, hay que orar por las naciones, como estamos en tiempos proféticos. Según lo que vemos en las escrituras, orar por las naciones es en vano. Aparte que se las entregará al anticristo, hoy Dios mismo está airado con las naciones. Lo que detiene todo esto es que la iglesia está en la tierra. Salmos 56, 7 dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Salmos 59, 13 dice: acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Salmos 69, 24. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Isaías 34, 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Zacarías 1, 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Isaías 63, 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Habacuc 3, 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Salmo 79, 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre.
Como verán, derramará su ira en los próximos días a las naciones. Entonces es de insensatos orar por ellas. Más vale ore por usted, por su familia, por sus hermanos en Cristo, por los que necesitan ser entendidos en este tiempo, para encontrarse irreprensibles. Preparando a la novia. Bueno, mi querido amigo, nos vamos despidiendo, vamos terminando, finalizando. Le pedimos perdón, se ha extendido demasiado el video. Pero bueno, esa es la idea que nos puso el Señor de hacer 10 programas. Recién vamos por el quinto. De hecho, se trata justamente de la relación que hay entre la ciencia y la Biblia. Así que lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a hablar, en este caso, algo cortito de este tema que tiene que ver con la marca de la bestia, tiene que ver con la tecnología, que sea referencia a Daniel, en Daniel 7 y 8 y Daniel 12, 4. Hacía referencia del crecimiento que iban a tener los hombres en los últimos tiempos con respecto a la ciencia y sobre todo hoy lo que podemos ver tecnológica. Por ejemplo, miren lo que dice Abdías 1.4: si te remontaras como el águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, de ahí te derribaré, dice Jehová. En Job 26 dice lo siguiente: aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Isaías 14:13 dice lo siguiente: subiré al cielo, eso dice lo soberbio, incluso le pasó eso mismo al mismo Satanás. Subiré al cielo, todo lo que quiera subir, Dios lo bajará. Está en Isaías 14:12 y Abdías 1:3. Entonces la pregunta es, fíjese ahí, hay un astronauta. ¿Será que el Señor está bajando a toda esta gente? De hecho, tenemos información que sí. Los satélites, los astronautas, muchos están viendo cosas, naves extrañas, volantes alrededor de ellos. Se están filmando de el mismo satélite de la NASA. La misma entidad mundial llamada la NASA justamente está filmando estos objetos volantes, que vamos a hacer referencia y con mucha más precisión en el nuevo canal que vamos a comenzar a subir información, llamado Canal UFO 1 en Cristo, que va a hacer referencia a todo este misterio que tiene y que por lo que se ve va a ser el único canal cristiano por ahora que va a hablar de estos temas. Por último, queríamos saludar a nuestros hermanos de Iglesia en Casa y queremos hacer un saludo especial para las familias que están ahí saliendo en pantalla, pero para Tibisay de Pablos de Colombia. Hoy está viviendo en Colombia, pero es de Venezuela, y estamos orando para que ella se pueda volver y tener quietud. Es una hermana que hemos conocido a través de los grupos de WhatsApp y de la fanpage de Facebook de la página de Uno en Cristo, y que ella también se está congregando en su casa, y bueno, dice que le hemos sido de mucha bendición, y para nosotros ella también. De eso se trata, justamente la expansión del Evangelio, y sobre todo de ir creciendo en fe de manera prudente, de manera como dicen las escrituras, con ese gozo que inentendible para el mundo, inentendible para los religiosos, pero que tenemos que estar expectantes a todos los acontecimientos mundiales de los próximos días. Por último, otros temas que vamos a estar dando, aparte de la enseñanza que vamos a dar en los otros videos de la marca de la bestia, el mapa escatológico, las 70 razones por las cuales la iglesia va a ser arrebatada. También queremos enseñar de que la sobriedad que tiene que tener un cristiano. En el siguiente programa justamente le pusimos como título que el humano, el ser humano en sí, por su condición caída y pecaminosa, de no tener la inteligencia ni el entendimiento,
se pasa de largo. Por eso ponemos ahí, nos pasamos de largo. O es un terrible pecador mundano, almático, o es un terrible religioso, impiadoso y justamente y menospreciador de la gente sencilla y simple. Entonces, todos estos temas los vamos a ver en los próximos videos. La marca de la bestia, el mapa escatológico, el arrebatamiento de la iglesia, las 70 razones por las cuales la iglesia va a ser arrebatada. Y después el otro tema de que cómo tiene que estar la novia, cómo se tiene que preparar la novia justamente para ese semejante evento, el arrebatamiento de la iglesia. Así que por esta razón y motivos le pedimos mil disculpas justamente de extendernos muchos en los temas, pero de a poco vamos aprendiendo a tratar de resumir un poco más, cosa que no se le haga tan tedioso. Pero sí le pedimos por su bien y también para sentirnos bien nosotros, que usted acuda a la intimidad con Dios, acuda a las escrituras y acuda a todos los estudios bíblicos que tenemos por hacer, pero usted no lo estudie así nomás por arriba, sino una recomendación que le damos. Usted medite en lo que damos, medite en la palabra y tenga más intimidad con el mismo Señor a través de su Hijo. Así que les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia, le damos muchas gracias y le damos también, que me olvidé saludar, darle la bienvenida a la gente nueva, tanto de la página de Uno en Cristo, a la gente nueva de la Iglesia en Casa, como también a los nuevos suscriptores del canal de YouTube de Uno en Cristo. Así que les mandamos un saludo y hasta pronto. Y si no nos podemos seguir viendo es porque hemos sido arrebatados, y esperemos que nos encontremos y nos conozcamos cuando nos encontremos allá arriba con el Señor en el aire.